la psicología. Esta unidad tiene una particularidad que es tener una lógica transversal por todo el programa, es decir, que atravesar por los textos de esta unidad y por los conocimientos que intentamos transmitir a partir de esta unidad, sienta bases para poder luego atravesar las otras unidades del programa. Por eso es fundamental a la hora de preparar el examen final poder manejar los puntos del programa que marca la unidad 1. En ese sentido, esta unidad, como les decía antes, sienta estas bases históricas, epistemológicas y filosóficas de la psicología y por ende de los diferentes desarrollos psicológicos contemporáneos que luego se estudian a lo largo de todo el programa. Desde ese punto de vista, si nosotros pensamos en desarrollos psicológicos contemporáneos, que el nombre de la materia es en este sentido de la utilización del plural, esto nos introduce justamente en este campo problemático que es la psicología, que es que no existe una unidad dentro de la psicología, que no podemos hablar de una psicología, sino que hablamos de psicologías, y esto nos hace encontrar con un problema epistemológico que tiene que ver con que las diferentes psicologías o los diferentes desarrollos psicológicos no acuerdan en ciertas cuestiones cruciales, como podría ser, por ejemplo, la concepción acerca del ser humano, el estatuto de lo biológico, el lugar que le dan al ambiente, cómo entienden los lazos con otros, cómo se entiende la cultura, cómo se entiende la experiencia. En ese sentido podríamos resumir todas estas disidencias entre los desarrollos psicológicos como disidencias cruciales en el objeto de estudio y en el método. Con lo cual nos encontramos con que esta materia nos plantea esta problemática, que es una problemática de orden epistemológico, y que el objetivo de la unidad y el objetivo de la materia no es resolver ese problema justamente, sino que el objetivo es estar advertidos de ese problema, es decir, saber que este problema existe, para adquirir una posición de lectura, una posición crítica de lectura, y para saber que cada uno de los desarrollos que vayamos leyendo durante el año, durante la preparación de la materia, tienen esta cuestión, ¿no? de que sostienen esta tensión, y la materia propone sostener esta tensión, tratando de entender que los diferentes desarrollos psicológicos entran en discusión, entran en contradicción, acuerdan en algunas cosas, discrepan en otras, plantean bases filosóficas, epistemológicas diferentes, y es un poco plantear una actitud de lectura. Bueno, hay que sostener esta tensión, no la vamos a resolver, ni es un objetivo hacerlo, ¿no? Poder establecer, bueno, esto está bien, esto está mal, esto corresponde, esto no corresponde, sino justamente poder estar advertidos del problema, tomar una actitud crítica de lectura y después, por supuesto, siempre poder tomar posicionamientos personales respecto de cada una de las teorías, que sería, digamos, muy, muy interesante que alguien, por ejemplo, en un examen pudiese plantear también estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, en líneas generales, un poco la unidad 1 nos plantea introducirnos a esta problemática de que no existe una unidad dentro de la psicología, de que la psicología es un campo fragmentado, y de que necesitamos estar advertidos de esta tensión y de este problema. Si pensamos en este recorrido más bien histórico, podemos situar algo en relación al texto de Scaglia, que plantea tres cortes diferentes en la historia para plantear tres momentos distintos, y esto nos ayuda a pensar algo que es muy importante desde esta unidad, que es poder pensar en el surgimiento de la psicología como una disciplina científica, como una disciplina separada de la filosofía. Un poco el recorrido histórico implica dar cuenta de cómo la psicología fue llegando en un determinado momento, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, a intentar ser una disciplina científica. O sea que un poco el recorrido que vamos a intentar hacer ahora, a modo de repaso, por supuesto, intenta dar cuenta de esta cuestión. Lo vamos a hacer de la mano del texto de Scaglia, que plantea estos tres cortes históricos.
en un primer momento lo que sitúa es a un momento de la antigüedad clásica, que lo podríamos situar desde el siglo VI a.C. hasta el siglo V, en donde este periodo está caracterizado por desarrollos filosóficos que intentan dar cuenta de las explicaciones existenciales del ser humano, ¿no? Scaglia lo que plantea es que este periodo está caracterizado por ser cosmocéntrico, ¿no? Por estar centrado en las explicaciones que los seres humanos intentaban dar acerca del ordenamiento del cosmos. Y estas explicaciones eran explicaciones que estaban basadas en cierto carácter intuitivo de relación con el mundo y de ciertas experiencias intuitivas con el mundo. Entonces, en ese punto, este periodo está centrado, como decíamos antes, en el cosmos, y tiene esta particularidad de que estos tres periodos que plantea Scaglia no solamente hacen referencia a una cuestión histórica, sino también hacen referencia a una cuestión epistemológica, es decir, cómo se produce conocimiento en cada uno de estos tres periodos. Y me parece que eso es una clave para pensar la materia, ¿no? No solo pensar qué pasaba en ese periodo, cuáles eran los desarrollos filosóficos, sino cómo se produce y cómo se valida el conocimiento en cada uno de estos periodos. Bueno, en este periodo algo de esto ya pude decirles antes, y también es importante rescatar que en esta necesidad de los filósofos de revelar estos enigmas existenciales del ser humano, se trabaja mucho con el concepto de psique, que es algo que a nosotros nos interesa bastante porque es este concepto de alma que luego vamos a trabajar desde el texto de Colombo, cómo Platón y Aristóteles abordan este concepto de alma, que es un concepto que está vinculado a poder luego pensar cómo eso se transforma en algo de lo que nosotros estudiamos como el psiquismo, ¿no? Como esta entidad que tiene una existencia diferente de la existencia biológica o de la existencia material. En ese punto, Platón y Aristóteles entienden este concepto de psique de dos maneras bastante diferentes, y nosotros en la materia le damos importancia a cómo cada uno de estos filósofos entiende este concepto de psique. Por un lado, les sugiero, digamos, que lo tomen del texto de Colombo, esto que está bastante bien explicado y es bastante riguroso en ese punto. El concepto de psique para Platón, el concepto de alma para Platón, no es un concepto de alma espiritual, sino que es un concepto de alma que está vinculada con los modos en que se produce conocimiento, porque para Platón el cuerpo y el alma tienen existencias separadas, vienen de mundos y habitan mundos diferentes. En ese punto Platón sostiene que el alma proviene y habita el mundo ideal, el mundo de las ideas, y el cuerpo es una entidad sensible que habita el mundo sensible, el mundo material. En ese punto, el alma en este mundo de las ideas conoce las ideas en sí, de las cosas, y está esta idea del cuerpo como cárcel, ¿no? Como son dos entidades y el alma viene a habitar un cuerpo al modo de que el cuerpo sería esta cárcel del alma. Cuando el alma viene a habitar el cuerpo, se traslada a este mundo sensible, proveniente de este otro mundo, y hay un olvido de estas ideas que el alma ha contemplado en este mundo de las ideas, y de esa manera proviene la idea de la reminiscencia platónica, ¿no? El conocimiento en realidad es una reminiscencia. ¿Qué quiere decir reminiscencia? Es un recuerdo. El cuerpo experimenta desde lo sensible, y en esa experimentación con lo sensible hay una reminiscencia de esas ideas que el alma ya conoce, ya las conoció en ese otro mundo, y lo que hace es reeditar esas ideas a partir de ese contacto con lo sensible que se hace a través del cuerpo y de los sentidos. En este plano, para Platón, el cuerpo y el alma tienen esta existencia separada en algún punto e interactúan en el plano de la existencia humana. O sea que es un modo de entender la psique que nos permite entender el modo en que para Platón conocemos, ¿no? Y por otro lado, Aristóteles va a tener una idea
distinta a la de Platón, en donde el cuerpo y el alma tienen digamos, no puede existir la una sin el otro, y hay una coordinación entre el cuerpo y el alma en la existencia humana. En ese punto, pensar en que el cuerpo es una materia y el alma es, digamos, una forma, ¿no? El alma es esta forma de un cuerpo que es del orden natural. Aristóteles dice: el alma es la forma de un cuerpo natural que tiene la vida en potencia, ¿no? La vida está en potencia en el cuerpo y el alma reedita o actualiza esa potencia. En ese punto, para Aristóteles, al haber esta unión entre el cuerpo y el alma, hay una forma de entender la aproximación al conocimiento que está mucho más ligada a la experiencia sensible, ¿no? Él habla de los órganos del conocimiento como los órganos de los sentidos, que proveen de la información. O sea que para Aristóteles el conocimiento está más ligado a este plano, ¿no? En ese sentido, repasar un poco junto con el texto de Colombo cómo Platón y cómo Aristóteles entienden el concepto de psique y entienden estos problemas del conocimiento y cómo abordamos el conocimiento es una cuestión importantísima y clave para la materia y para poder abordar este primer periodo que plantea Scaglia. En un segundo corte histórico, Scaglia va a plantear la Edad Media o el Medioevo, que esto lo podemos ubicar desde el siglo V hasta el siglo XV. Este periodo está caracterizado, Scaglia lo llama teocéntrico, está centrado en la figura del Dios cristiano, es decir, la Iglesia católica en ese momento de la historia va a tener una preponderancia política, económica, que por supuesto va a tener incidencias en la producción del conocimiento. Hay un monopolio del dogma cristiano que hace que esto tenga influencias en todos los órdenes de la vida humana en ese momento. Entonces, con lo que nos encontramos es con un momento en donde el dogma religioso es una verdad indiscutible. Por supuesto, como todo dogma, es una verdad indiscutible, y Scaglia lo llama teocéntrico porque justamente está centrado en esta figura del Dios cristiano, y por supuesto este Dios es el garante del conocimiento verdadero, es decir, cualquier conocimiento que se produzca desde la razón humana tiene que estar coordinado con la fe, o sea, no puede entrar en contradicción con el dogma, porque si no, hay una preponderancia de la fe por sobre la razón. En ese sentido, podemos pensar que la razón y la fe no podían andar por caminos distintos, sino que tenían que estar justamente coordinados. Dios era la garantía de la verdad, de los conocimientos, y el conocimiento, se accedía al conocimiento al modo de revelación, o sea, el conocimiento era una revelación divina, y los seres humanos tenían que tomar esa revelación y transmitirla o hacerla llegar a la mayor cantidad de gente posible, pero al modo siempre de revelación. En ese sentido, la razón estaba subordinada a la fe, y todos los investigadores o las personas que intentaran producir conocimiento en esta época lo tenían que hacer desde la clandestinidad, porque si no eran perseguidos, bueno, estuvo todo este movimiento de la Inquisición que justamente estaba destinado a eliminar la herejía, o sea, eliminar cualquier producción de conocimiento o cualquier intento de pensar cosas que pudieran entrar en contradicción con el dogma religioso. En ese sentido, pensar en la filosofía en esta época es pensar en esta filosofía de orden escolástica, ¿no? Una filosofía que intentaba hacer una coordinación entre la razón y la fe. Y muchos filósofos, muchos pensadores de la época tuvieron que poner en última instancia como garantía a Dios de sus procesos de conocimiento y de sus procesos de pensamiento, justamente por este contexto. Y se pensó, o se denomina oscurantismo a este momento histórico, porque, bueno, obviamente que
esto de pensar en la clandestinidad o de tener que coordinar con la fe religiosa o coordinar con el dogma, hace que por supuesto no pudieran proliferar un montón de pensamientos que no es que no existían, sino que no podían proliferar o no se podían dar con la libertad que merecían darse. Entonces, retomo un poco también el texto de Colombo en este plano, que hace un desarrollo sobre no solo Platón y Aristóteles, sino también sobre la filosofía de Santo Tomás y de San Agustín, que pertenecen un poco a esta tradición y dan cuenta un poco de esto que les estoy diciendo, de coordinar la razón y la fe. Bueno, siguiendo un poco con la lógica del texto de Scaglia, podemos pensar en este tercer momento, que es la Edad Moderna, a partir del siglo XV, en adelante. Las ideas de la modernidad vienen un poco a hacer tambalear el dogma religioso, y una de las cuestiones más importantes que sucede en este momento es que la razón y la fe empiezan a andar por caminos separados, ¿no? La razón o el conocimiento viene a, de alguna manera, uno de los dogmas modernos es que el conocimiento viene a iluminar algo de esta oscuridad que se había producido en este periodo anterior, y podemos nombrar movimientos como el humanismo, el renacimiento, el iluminismo, que vienen un poco desde diferentes disciplinas a dar cuenta de estas nuevas ideas que empiezan a tener importancia y que determinan un montón de cuestiones. Entonces, como la Iglesia deja de tener el monopolio del conocimiento y el monopolio de la verdad, viene en reemplazo de eso, digamos, la razón humana como aquello que puede garantizar la producción de un conocimiento verdadero. Es decir, la ciencia como esta manifestación de la razón y de la experiencia humana, que viene un poco a ser la nueva coordenada de producción del conocimiento y la nueva garantía de que el conocimiento sea verdadero, de que el conocimiento sea eficaz. Entonces, bueno, cambia un poco ahí toda esa lógica en donde la razón y la fe empiezan a andar por estos caminos separados, y Scaglia llama antropocéntrico este periodo, porque justamente está centrado en el ser humano, ¿no? El productor de conocimiento y el quien lleva adelante un poco las riendas del conocimiento es el ser humano. Empiezan a surgir nuevas disciplinas, en relación, por ejemplo, a que el hombre empieza a ser un objeto de conocimiento, no solo un sujeto de conocimiento que tiene la capacidad de razonar y de descubrir y de producir conocimiento válido, sino que además también el ser humano pasa a ser un objeto de conocimiento, y empiezan a surgir las ciencias humanas que empiezan a reflexionar sobre la existencia humana, sobre la existencia social, sobre la cultura, sobre los modos de vinculación. Y todo este movimiento tiene un momento trascendente que es en el siglo XVII la consolidación de lo que nosotros llamamos el método experimental, ¿no? El método científico, este método que viene a condensar un poco el proceder científico y a garantizar que aquello que se hace con esas coordenadas es justamente ciencia y por ende es un conocimiento válido. El conocimiento se valida a partir de la aplicación del método. En ese punto, cuando nos aproximamos un poco más al siglo XIX, ya con todos estos movimientos consolidados y con las ideas modernas, digamos, trabajadas y plasmadas desde un montón de lugares, podemos pensar en un movimiento filosófico que para nosotros, para la materia es muy importante, que a veces nos encontramos en algunos exámenes con que algunos alumnos desestiman estudiar esto porque consideran que a lo mejor no es tan importante. Bueno, a veces no sabemos bien de qué se trata esta cuestión, pero recalco que esta parte es sumamente importante para entender la lógica que continúa. Si nosotros queremos pensar cómo surge la psicología como disciplina científica, no podemos desconocer de qué se trata la filosofía positivista. O sea, es como podemos después plantear un montón de cosas correctas, pero si no tenemos ese anclaje,
que todo el resto se cae porque no tiene un suelo firme sobre el cual sostenerse. Entonces, si pensamos un poco en este momento, pensamos en que uno de los representantes fundamentales de esta filosofía es Augusto Comte, y el positivismo genera todo un clima intelectual, todo un clima de conocimiento nuevo a partir de mediados del siglo XIX, en donde la producción del conocimiento científico empieza a tener que tener determinadas características, ¿no? El positivismo tiene mucho auge, mucha importancia, mucha llegada, tal es así que sienta las bases para decir qué es ciencia y qué no es. O podríamos decirlo de otra manera para la época, qué es conocimiento verdadero y qué es metafísica o conocimiento de segunda categoría o pseudociencia, ¿no? El problema ahí es la validación, claramente, no por llamarse ciencia o por llamarse disciplina, sino que el problema es cuál es la validez que eso tiene. Entonces, en ese punto, Comte es un pensador y filósofo que viene a ser un exponente justamente de estas ideas. ¿Qué es lo que plantea el positivismo como movimiento? Plantea algunas cosas que a mí me interesa situar como fundamentales, ¿no? En primer lugar, el positivismo plantea una coordenada de demarcación. ¿Qué implica una demarcación? Implica hacer una marca y decir, bueno, lo que está de este lado de la marca es una cosa y lo que está de este otro lado de la marca es otra cosa. Es un criterio de demarcación. ¿Qué es lo que viene a demarcar el positivismo? Bueno, justamente, ¿qué es ciencia y qué no es ciencia? ¿Qué disciplinas tienen el estatuto de cientificidad y qué disciplinas todavía no lo tienen, pero podrían tenerlo, ¿no? De hecho, ellos hablan de todo un desarrollo de estadios por los que puede ir pasando una disciplina hasta que llegue a tener este estatuto de ciencia positiva planteada por el movimiento, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que plantear es este criterio de demarcación, ¿no? Bueno, ¿qué es ciencia y qué no es ciencia? Y justamente cuando nosotros hacemos una demarcación, cuando establecemos, cuando queremos separar algunas cosas o poner ciertos límites a algunas cosas, tenemos que tener un criterio para demarcar. O sea, esa marca que hacemos y que ponemos de un lado y que ponemos del otro tiene que tener un criterio. ¿Cuál es el criterio de demarcación para el positivismo? Bueno, el criterio de demarcación para el positivismo es justamente la aplicación del método científico. El método es el criterio de demarcación. Si una disciplina aplica el método científico, es ciencia. Si no lo aplica, todavía no ha llegado a ese estadio positivo. En ese sentido, lo que plantea el positivismo es lo que nosotros llamamos un monismo metodológico, es decir, existe para la ciencia un único método posible de generar esta validez y esta rigurosidad de cientificidad. Este método es obviamente un método que está basado en el modelo de las ciencias naturales, específicamente en el modelo de la física. Y la aplicación del método en ese plano generaría la demarcación. Bueno, esto que se hace es ciencia y esto que se hace de otro modo no es ciencia, es especulación, es metafísica, es pseudociencia. En ese punto, para el positivismo existe un ideal de cientificismo, es decir, el conocimiento científico es el único conocimiento cierto, exacto, válido, sistemático. Y para poder aplicar este método, que es el método de las ciencias naturales, este método no se puede aplicar sobre cualquier objeto de estudio, ¿no? Existen disciplinas que abordan objetos de estudio que no son, no son posibles para esta aplicación del método. Entonces, lo que el positivismo plantea es que las disciplinas adapten estas cuestiones para poder entrar dentro de las ciencias positivas, para poder hacer ciencia. En ese punto, el objeto de estudio tiene que ser algo susceptible de ser observado, de ser medible, de que podamos experimentar con ese objeto de estudio, bien al modo de pensar en las experiencias con el objeto de estudio, de poder controlar variables en relación a ese objeto de estudio.
y de que las conclusiones que podamos obtener de esa observación y esa experimentación sean conclusiones sobre las cuales podamos establecer ciertas leyes generales, porque justamente el objetivo de la ciencia es poder predecir, o sea, anticiparse a los hechos y poder controlar algo de eso que puede llegar a ocurrir, ¿no? Con el conocimiento justamente se anticipan esas cuestiones, o sea que establecer leyes generales es uno de los objetivos que tiene que tener toda ciencia positiva. Otra de las características que podemos situar en relación al positivismo es la biologización de lo social, ¿no? Un poco decantado de esto que les estoy comentando ahora. Biologizar, en ese sentido, adaptar a este método de las ciencias naturales a aquellas disciplinas que abordan objetos de estudio que tienen que ver más con justamente con lo social, entender, por ejemplo, que a la sociedad como un gran organismo es una manera de introducir coordenadas biológicas y naturales y que permitan que esto se aborde con esta metodología. En ese punto, la psicología, que viene de esta tradición de ser una rama de la filosofía, de ser una reflexión que viene de la mano de este concepto de psique, que viene, digamos, de la tradición filosófica. Por supuesto que la psicología entra en conflicto con esto, ¿no? Con este requerimiento de cientificidad, con una tradición de la mano de la filosofía, ¿no? Con un modo de producir conocimiento más del orden, según el positivismo, estaría más del orden de lo metafísico. Entonces, en ese punto, la psicología, para adquirir su estatuto de ciencia, se ve obligada a separarse de la filosofía, o sea, la psicología empieza digamos, los desarrollos psicológicos, las producciones de conocimiento en relación a la psicología empiezan a ir por otro camino que no sea el camino de la filosofía. Y en ese punto podemos situar, por ejemplo, el primer laboratorio de psicología experimental de Wundt en 1879, que es un hito histórico que se considera como el nacimiento de la psicología en este plano como disciplina científica. Porque justamente, fíjense, ¿no? El concepto de laboratorio como un concepto bien ligado a este ideal de cientificidad planteado por el positivismo, es un laboratorio de psicología. O sea que ahí Wundt hace un esfuerzo por intentar traer a la psicología esta lógica y plantea un objeto de estudio que es la conciencia, y un modo de abordar ese objeto de estudio que tenía que ver con poder pensar una introspección que no era una introspección al modo de la introspección que se venía haciendo antes, más ligada a lo metafísico, sino que era una introspección que estaba guiada por el experimentador, ¿no? Que estaba controlada. Y a su vez, en su laboratorio, Wundt tenía muchos elementos de medición, donde medía tiempos de reacción, donde evaluaba, donde había medidas acerca de respuestas, reacciones ante ciertos estímulos. Y en ese plano, él se propone estudiar este objeto de estudio, que es la conciencia, a través de descomponerla en sus partes más simples, ¿no? Por eso la psicología de Wundt se llama atomista, ¿no? Porque plantea descomponer el fenómeno consciente en sus partes integrantes, en sus partes más chiquitas. Ir estudiando cada una de esas partes y una vez que estudiemos todas esas partes, conocemos el fenómeno de la conciencia en un cierto plano de totalidad, ¿no? Entonces estudiaba, por ejemplo, las sensaciones como una parte o como un átomo psíquico de este fenómeno de la vida consciente de un ser humano. En ese punto podemos pensar, siguiendo la lógica de esta primera unidad, que ahí hay un primer intento de generar una cientificidad respecto de la psicología al modo positivista. Pero también podemos pensar, en esto de hacer un poco este contrapunto entre las teorías, podemos pensar que desde otros desarrollos psicológicos se pensó que en realidad este planteo de Wundt no era completamente un planteo que se adaptara a los requerimientos positivistas, porque justamente plantea un objeto de estudio que
no se puede observar, que es esta experiencia consciente, ¿no? Hay algo de esta experiencia consciente que por más que el sujeto pudiera relatar lo que está sintiendo, lo que está vivenciando y demás, hay un punto en donde hay algo que se escapa a la posibilidad de control del observador externo, ¿no? Entonces ahí hay un punto en donde se critica, digamos, este objeto de estudio propuesto por Wundt, y ahí podemos pensar en el ingreso del conductismo, no para desarrollar en este momento de qué se trata el conductismo, pero sí para hacer este contrapunto epistemológico, en donde Watson viene a proponer un objeto de estudio que de algún modo se adapte de manera más rigurosa a los requerimientos positivistas. Y este objeto de estudio es la conducta, como una unidad observable, como una unidad posible de controlarse, como algo que pudiera someterse a estas experiencias de laboratorio, que incluso se podía hacer con experiencias con animales y estos resultados extrapolarse a pensar cuestiones de la vida humana. Y además porque Watson piensa la conducta como una reacción de un organismo ante el ambiente. O sea, si pensábamos en algo de la biologización como este ideal positivista, bueno, Watson ahí lo expone de una manera muy evidente, ¿no? El ser humano es un organismo que responde ante los estímulos del ambiente, generando ahí una pasividad respecto de ciertas cuestiones, en donde lo determinante es el ambiente y lo que hace el organismo es reaccionar ante esos estímulos, ¿no? Y después generar diferentes conexiones que vayan dando lugar a todo un repertorio conductual más complejo, ¿no? Pero en ese punto nosotros ahí podemos pensar, incluso como para que puedan utilizar la unidad 1 para pensar en posibles temas para el examen, ¿no? Cómo coordinar estos desarrollos filosóficos y epistemológicos, estos problemas epistemológicos con las unidades que siguen, ¿no? En ese punto a mí me parece que la unidad sigue esta lógica bien transversal, que es un poco la idea con la que se ha pensado esta introducción de estos textos, y la unidad ha tenido algunas modificaciones este año, pero a mí me parece importantísimo destacar que estos tres cortes que plantea Scaglia y plantear estas características de la filosofía positivista es crucial para poder entender cómo la psicología se desarrolla como una disciplina científica. Y reitero algo que dije al inicio del repaso, que es que no es el objetivo sortear esta tensión, digamos, no querramos desprendernos de esta tensión o de este problema, sino que sostengamos esta tensión, sostengamos este problema para tener una actitud de lectura y para poder establecer una posición crítica respecto de las distintas teorías que vayamos leyendo, ¿no? En ese sentido, no sé si hay alguna... No, ninguna pregunta. Bien, bueno, un poco, no sé si quieren que agreguemos alguna cuestión más. No, bueno chicos, dejamos un minuto o algo, si tienen alguna consulta que puedan escribir para hacerle a la profe y quieren aprovechar. ¿La clase de consulta en la facu? La clase de consulta son el martes que viene, hay clases de consulta. En el horario de 10 a 11 hay una reunión de cátedra, así que creo que en ese horario si algún profe tiene, me parece que yo tengo a las 8 de la mañana, tengan en cuenta esto de la reunión de cátedra a las 10, quizás algunos docentes corren el horario, no lo sé, pero bueno, consulten por las dudas en BDLIA eso, pero en principio la semana que viene consulta. Genial, bueno, te agradecemos, Ana Laura, muchísimas gracias. Hasta luego, chicos.